Bueno, Buenas ahora tardes. sí, vamos con Encuentros Jurídicos. Miguel, te vas a quedar también aquí con el doctor Carlos Rincón, que ya está. Sí, claro, aunque pues eso no es sino la pregunta y el hombre la aclara. Doctor Carlos, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Muy Muchas Bueno, creo gracias, bienvenido. que profe Miguel. Bienvenido. La consulta popular como instrumento democrático del constituyente primario. Vamos con la segunda parte el día de hoy. Entonces, cuéntenos, doctor. Bueno, yo creo, Bueno, doctor Carlos, que a esta altura, pues, después de esa buena lección de procedimiento legislativo en la sesión pasada, en el programa pasado, creo que hoy hay que concentrarnos si el trámite ya empezó o no empezó, o cómo va eso realmente. Pues desde el punto de vista de la movilización social, nosotros ya empezamos, pero eso también tiene otra parte, que es el trámite propiamente legislativo y bueno, normativo. muchas gracias, profe Miguel. Un saludo para usted, para todo el equipo de trabajo de encuentros pedagógicos y por supuesto para las personas que nos están viendo en vivo y que nos verán en rediferido. Nos parece muy importante establecer en primer lugar pues que efectivamente esto tiene un trámite reglado, constitucional, legal y jurisprudencialmente, la consulta popular, que por supuesto el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, hasta el momento pues ha hecho un anuncio ante la negativa del Congreso de la República de llevar a cabo, por supuesto, el trámite legislativo de unas iniciativas de gobierno que pues han estado plasmadas respecto de su mandato popular. Sea lo primero pues hacer un pequeño recorder y seguramente para quienes no nos vieron, que una de las definiciones que da la Corte Constitucional sobre la consulta popular, después de que hablamos de democracia representativa, entre otros, una de las definiciones de la consulta popular es que es un mecanismo de participación que permite que cuestiones complejas sobre las cuales haya enfrentamiento ejecutivo-legislativo sean definidas por el pueblo, evitando una parálisis en la adopción de dichas decisiones. Dicho esto, para quienes han, y esto lo repito y lo repetiré muchas veces, para quienes han dicho que es que están deslegitimando el Congreso, pues lo primero que hay que decir es que efectivamente el trámite inicia con la formulación de la consulta popular y la iniciativa. ¿Quién tiene esa iniciativa? El 5% del censo, como lo vimos en la consulta, por ejemplo, anticorrupción, que ha sido la única de orden nacional que se ha intentado, o el presidente con la firma de todos sus ministros. Entonces, primer paso, formular las preguntas. Conocimos un borrador de preguntas que ha estado planteando el gobierno nacional respecto de la consulta popular. Y pues bueno, hay varias preguntas sobre, por ejemplo, podemos ver, ¿está usted de acuerdo con la eliminación de los contratos de prestación de servicios? ¿Está usted de acuerdo con las licencias temporales sin que se afecte el salario cuando se trate de dolores menstruales? ¿Está usted de acuerdo con el aumento de la licencia de paternidad de 2 a 12 semanas? Bueno, esos, digamos, son las preguntas que están en un borrador. Entonces el primer paso es que el presidente junto con sus ministros realice las preguntas. Estas preguntas deben tener unas características. Primero, que deben ser de fácil entendimiento. Y segundo, que no se debe preguntar sobre articulado de proyectos. No se debe preguntar sobre la convocatoria, sobre reformas constitucionales. Y no se debe preguntar, por supuesto, sobre hechos o acciones que terminen resultando o deviniendo en inconstitucionalidad porque la Corte ya lo ha definido así. Por ejemplo, no le podemos preguntar al pueblo si está de acuerdo o no con eliminar, por ejemplo, el poder legislativo, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con eliminar el Congreso? No, pues seguramente el pueblo va a decir que sí, eliminemos ese, por favor, acabémoslo, pero es abiertamente inconstitucional la pregunta porque sustituye la Constitución. Oyéndonos, digamos, a un tema, a una línea más delgada, que seguramente no va a ser el tema, pero ¿está usted de acuerdo o no con abolir el aborto, ¿no? O con, por ejemplo, establecer la pena de muerte en Colombia, ¿no? Eso no se puede preguntar. Entonces, el primer paso de una consulta popular
deviene en que se formulen unas preguntas que sean de fácil respuesta para el pueblo con un sí o un no y por supuesto que tengan la característica de ser constitucionales sin preguntar ni reformas de articulados o de textos de leyes existentes ni reformas constitucionales. Listo, supongamos que ya el presidente formuló su cuestionario, sus preguntas, llegan, por supuesto, al Senado de la República y ojo, y aquí inclusive el Procurador General de la Nación ayer dio unas declaraciones, el exsecretario del Senado, Gregorio El Hash, y dijo pues que efectivamente el Senado, como poder representativo de más de 22 millones de colombianos, así se estableció en nuestra Constitución Política en la división de poderes, pues debe dar un concepto favorable de si esa consulta popular va o no. Entonces aquí viene un paso fundamental para la movilización. Una de las primeras formas de garantizar la participación del Senado de la República activo con mayorías frente a la consulta popular, pues tendrá que devenir en qué, en que el Senado apruebe la consulta presentada por el gobierno nacional. Para eso tiene hasta 30 días, son 20 días prorrogables por 20 más a partir de la presentación del informe junto con las preguntas y su presentación en el Senado de la República. Entonces tendrá que haber una sesión plenaria en la que el gobierno nacional presente la consulta popular ante Secretaría General, ante el secretario general, y esta pues se convoque a una siguiente sesión plenaria en la que se resuelva si se apoya o no la consulta popular del presidente Petro. Para hacer, digamos, acorde con el tiempo, aquí viene el tercer paso. El tercer paso es que dentro de los 4 meses siguientes a esa opinión favorable, ojo, porque la ley 134 es muy clara en decir que se requiere una respuesta favorable del Senado en calidad de esa democracia representativa, más no participativa, representativa, pues entonces el gobierno nacional deberá someter a elección del pueblo la consulta popular. ¿Qué se requiere entonces para esa elección? Pues primero pasar un umbral. El umbral es la mayoría del censo electoral. La Corte Constitucional ha dicho con todas las letras que el umbral es definido por el legislador. ¿Y el legislador qué definió? Que fuera la tercera parte del censo electoral. Actualmente, y esto es importantísimo saberlo, pues por favor, todos debemos salir a votar porque se necesita 13,6 millones de votos. Ni el presidente Gustavo Petro, ni nunca una consulta popular, digamos la única que se ha intentado, ha alcanzado esa cantidad de votos en unas elecciones. Entonces sí es importante tener en cuenta esta parte. La segunda parte, pues que cada pregunta necesita la mayoría de ese censo electoral que votó. Es decir, se necesitan aproximadamente 6,8 millones de votos. Y ya para finalizar, si es o no obligatoria la consulta popular, pues la consulta popular tiene una característica importantísima. Y es que es obligatoria, pero le genera cierta discrecionalidad al Congreso de la República o a la autoridad que le corresponde emitirla, porque es obligatoria, pero ellos tienen de todas maneras la posibilidad de presentar el mecanismo y en medio del mecanismo el debate que garantice esa decisión del pueblo. Bueno, entonces quiere decir que el tema adicionalmente, mi apreciado doctor Carlos, no solamente es de movilización social, no es solamente un congreso adverso, sino que adicionalmente, como se dice en el argot, perdónenme lo poco académico, si damos papaya en unas preguntas que no corresponden, pues obviamente no podemos ni pasar ¿a quién le correspondería ahí mirar si las preguntas corresponden o no corresponden a la Corte? Solamente, digamos, en materia de consulta popular de interés nacional, solamente le corresponde a la Corte Constitucional siempre y cuando haya una demanda de inconstitucionalidad de la consulta popular. Que por supuesto la habría, e incluso si hay un error lo podrían dejar pasar para tener la posibilidad posteriormente de tumbarla. Entonces, bueno, eso exige rigor en el tema del contenido. Doctor Carlos, muchas gracias y simplemente en 30 segundos, proyecto de ley de bonos escolares que otra vez, a pesar de que el
lo asfixiamos el 20 de junio pasado, lo han presentado, lo llevaron ahorita a agenda en la respectiva comisión, pero rápidamente díganos la buena nueva hasta ahora, ¿no? Sí. Del asunto. Bueno, la situación es que, primero que todo, en 10 segundos hay que decir que la derecha colombiana, el Centro Democrático, digamos, en su encuentro para hacer las precandidaturas presidenciales, todos concluyeron en que esto es una necesidad para ellos respecto a la educación, ¿no? Que la educación se trabaje a través de los vouchers escolares. Segundo, pues la semana pasada ha estado desde que se inició esta legislatura, el proyecto de ley nuevamente presentado. La semana pasada y la antepasada, pues solicitamos una modificación del orden del día. El proyecto se puso en, en los últimos del orden del día, pero la semana pasada apareció de segundas. Es decir, están insistiendo Upa, en que el proyecto están se empujando. debata. Y pues por cuestiones de la plenaria, más bien la semana pasada la convocatoria plenaria llegó a las 11 de la mañana y la comisión estaba para las 9:30. En definitiva no se pudo debatir, pero aparentemente para el próximo martes o miércoles, principalmente creo que para el miércoles pueda estar el proyecto de ley de bonos escolares y yo reitero, lamentablemente contó con las mayorías en la Comisión Sexta en la legislatura pasada. Seguramente en este periodo también va a contar con las mayorías de Partido Conservador, Partido Cambio Radical, Partido Mira y por Justos libres. supuesto el Centro Democrático. Bueno, estaremos muy atentos, doctor Carlos, muchas gracias. Y entonces, Rochi, tomas la batuta nuevamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. ¿Tendremos una tercera parte o ya hasta hoy vamos? Vamos mirando, Vamos porque entonces mirando. hasta ahora, ok, obviamente volveremos a estar en la conversa sobre el particular y ya sobre otros temas de la agenda legislativa. Un abrazo, Bueno, doctor Bueno, Carlos, muchas muchísimas muchas gracias. 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 Feliz Bueno, que día. estén muy bien. Feliz día.